Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Eric Gutiérrez no pudo ser, no pasó el Atlético a la final. Efectivamente, Luis, perdió ayer contra el Arsenal en Londres. Con polémica en un penalti. Sí, una jugada un poquito extraña que pita falta. Pero vamos, todo eso son excusas de mal perdedor. Perdimos, ¿qué le vamos a hacer? Totalmente, Luis. No una pena pasamos a la final. Para el fútbol español. Pero bueno, es lo que hay. A partir de las 10:10 en Deportes en Libertad, don Eric Gutiérrez. Bueno, vamos con las noticias de las 7:30. El sector agroalimentario europeo ha lanzado una advertencia clara a la Unión Europea. Necesita acceso prioritario a la energía para evitar un posible colapso en la cadena de suministro de alimentos. 5 grandes asociaciones que representan a toda la cadena alimentaria han unido fuerzas y han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea para reclamar que el sector sea considerado crítico, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y el conflicto en Oriente Medio. La preocupación en el campo europeo es creciente, tanto por las consecuencias inmediatas como por las que podrían darse a largo plazo. La guerra en Irán, advierten, podría tener un fuerte impacto en la economía global. Se avecina una crisis alimentaria y no podemos permitirnos esperar, señaló el presidente de Copa-Cogeca, la principal organización que representa a agricultores y cooperativas agrarias en la Unión Europea. En este escenario, organizaciones como CEJA, Copa-Cogeca, CELCA, Food Drink Europe y Eurocommerce piden a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que actúen con rapidez. Su objetivo es garantizar que el sector agroalimentario tenga acceso a energía y recursos clave a precios asequibles para asegurar el suministro de alimentos y mantenerlos a un coste razonable para los consumidores. Yo creo que deberíamos empezar a construir cárceles nuevas para albergar a todos aquellos que han estado desarmando a Europa en todos los órdenes. Y no me refiero al militar. Deberíamos empezar a construir cárceles nuevas para aquellos que han destruido la generación de energía en Europa, poniéndonos en manos, por ejemplo, de los hidrocarburos rusos, pero sobre todo, cárcel para aquellos que han destruido la soberanía alimentaria de Europa. Lo llevo diciendo muchísimo tiempo. Sin energía, en caso de catástrofe, yo qué sé, imaginen, una epidemia de una cepa mutante de antivirus que empieza a diezmar a la población. Bueno, pues sin energía resulta que a lo mejor pues sobrevives, mal que bien, pero sobrevives. Vamos, sin energía eléctrica han vivido nuestros antepasados hasta antes de ayer. Te iluminas con una vela y te lavas con agua calentada con un buen fuego de leña. Pero sin comida no. Sin comida no sobrevives. Con lo cual tienen mucho más delito los que han destruido o están intentando destruir nuestra soberanía alimentaria que los que están destruyendo nuestra soberanía energética. Y lo vengo diciendo en estos micrófonos desde hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Que toda la campaña contra el sector primario, campaña con la excusa de la estafa climática, no es más que un intento de poner a Occidente en manos alimentariamente del exterior. Y a partir de ese momento estás muerto, porque quien tiene la llave de los alimentos te amenaza con cerrarla y no tienes más remedio que asentir, que aceptar lo que te pida. Ahora estamos sumidos en una crisis que en principio es de carácter energético. Resulta que Europa lleva tonteando con el régimen iraní desde hace 47 años. Recordemos que fue un avión francés el que lleva hasta Irán al Ayatollah Khomeini, el primer gran farsante que adoptó allí el título de Ayatollah y se puso a dirigir Irán después de la caída del Shah. Con el Shah de Persia, Irán era un país pro-occidental, no religioso, y que no suponía una amenaza para ninguno de sus vecinos ni para Occidente. Lo que pasó pues fue que el propio Occidente le retiró el apoyo al Shah.
Y entre los progres de otros países y el Estado francés al completo, que vio allí la oportunidad de vamos a poner aquí un régimen con el que nosotros los franceses nos llevemos bien, pues al final resulta que Irán cayó en manos de unos enloquecidos que desde entonces han sido un peligro para todo el mundo, para Israel, para el resto de países de su entorno y para Occidente. Recordemos que la élite europea, la repugnante élite europea, ni siquiera abrió la boca cuando Irán intentó asesinar a todo un ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, en las calles de Madrid. Ni siquiera abrieron la boca, ni siquiera rompieron relaciones con Irán, ni siquiera le pidieron explicaciones. Irán intenta asesinar a un político europeo, o sea, ni siquiera de la oposición iraní, que mal estaría, pero no, a un político europeo en suelo europeo, y Europa no dice ni mu. 47 años así. Eso sí, algunos haciendo negociete con Irán bajo manga, que si el programa de petróleo por alimentos y tal, donde hubo españoles que metieron el cazo, españoles y de otros países europeos, no se crean. Bueno, ahora, con un Irán que tenía ya uranio al 60% de enriquecimiento, cuando para usos civiles no hace falta más del 4 o 5%, es decir, un Irán que estaba buscando disponer de bombas nucleares, pues al final, en vista de que Irán, además de todo, además de ser un peligro para los vecinos, además de estar en condiciones de convertirse en un peligro aún mayor, se dedica a masacrar a su población, y Estados Unidos dice, chavalotes, se acabó. Y Europa a tratar de poner palos en la rueda. Pum, 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 pum. Y resulta que Irán bloquea Hormuz, por donde transitan un montón de hidrocarburos. Hidrocarburos que a Estados Unidos le importan un soberano bledo, porque no se abastece a través de Hormuz, pero que a Europa nos parte por la mitad, porque sí, nos abastecemos a través de Hormuz. Y a pesar de ello le decimos a Estados Unidos que no es nuestra guerra. Y dice Estados Unidos, vale, pues me lo tomo con calma, con toda la tranquilidad del mundo, a bloquear las exportaciones e importaciones de Irán. Luego hablaremos de cómo está el estado de la cuestión iraní. Pero claro, Europa se enfrenta ahora a un problema de disponibilidad de energía. Y entonces, como igual que los socialistas en España, cada vez que hay una crisis, lo primero que se preguntan no es cómo voy a proteger a la población, tal, sino cómo puedo hacer caja. En Bruselas lo mismo. ¿Cómo puedo hacer caja y cómo puedo dar una vuelta de tuerca en los recortes a las libertades? Y entonces ya andan diciendo en Bruselas que claro, que se avecina una crisis de energía brutal y que entonces pues tenemos que poner nuevas normas para que la gente use menos energía, y ya tenemos el lío de energía montado en Europa. ¿Va a ir a la cárcel alguno de los canallas que se han dedicado, por ejemplo, a volar centrales térmicas en toda Europa? Porque, oiga, si resulta que no puedes obtener energía por un lado, la puedes obtener por otro. Pero no. En Europa se han dedicado a machacar las centrales térmicas, incluso volándolas para que a nadie le entre la tentación de volver a utilizarlas y no las pueda utilizar en caso de crisis. ¿Va a ir a la cárcel alguno de los que ha hecho eso? Pues parece que no. Pero hay otra cosa peor. Y es que es de lo que va esta noticia con la que estamos abriendo este bloque. Los agricultores europeos dicen, ojo, que podemos tener una crisis alimentaria, un colapso alimentario. Si empiezan ustedes a decir que hay que racionar energía y no dan acceso preferente al sector primario europeo, entonces nos vamos a encontrar con que la producción de alimentos se reduce y tenemos colapso alimentario en Europa. Insisto, va a ir a la cárcel alguno de los canallas que, a sueldo de potencias extranjeras, de dictaduras extranjeras, no están poniendo a Europa
tanto en términos de energía como de alimentos, en manos de otros? Bueno, en España, poquito a poquito, va creciendo el caos. Y en algunos lugares de España, donde el socialismo y sus socios pues tienen mayor fuerza que en otros, pues ese caos ya está disparado. Por ejemplo, lo que está pasando en los institutos catalanes, donde ya se empieza, como se empezó en Francia hace años, a imponer presencia policial para poder garantizar la seguridad en los institutos. Nos dicen esto hace 10 años, es decir, antes de la llegada de Sánchez al poder, y no lo habríamos creído. Mirábamos a Francia y decíamos, joder, fíjate qué piraos están, han permitido que la cosa llegue hasta el punto de tener que instalar, por ejemplo, arcos detectores de metales en las puertas de los institutos. Qué piraos están los franceses. Pues ya estamos así en España, concretamente en Cataluña, escuchen. Al menos 8 de los 14 institutos que participaban en la prueba piloto para incorporar de forma estable agentes de los Mozos de Escuadra han solicitado abandonar el plan. En la mayoría de los casos, los claustros han votado en contra de la iniciativa. En otros han sido las propias direcciones las que han pedido salir tras constatar el rechazo del profesorado. La cifra podría aumentar en los próximos días, ya que al menos 2 centros más decidirán esta semana si continúan. El gobierno catalán, sin embargo, evita concretar el alcance de esta oposición y no ofrecerá datos hasta diciembre. El proyecto preveía desplegar agentes de paisano y sin arma en 14 institutos para colaborar con la prevención y mediación de conflictos y mejorar la convivencia. La iniciativa surgió a petición de algunos centros, pero en varios de ellos los docentes han impulsado votaciones para forzar su salida ante el amplio rechazo generado. O sea, en Cataluña la inseguridad en los institutos, los incidentes violentos, van cada día a más. Ya están como en Francia. Entonces se le ocurre a alguna mente brillante poner en marcha un programa piloto para en 14 institutos llevar ahí a un mozo de escuadra para que esté un poco de vigilancia, para tratar de, pues si se produce un incidente, intervenir rápidamente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en lugar de afrontar el problema como es decir, se acabó. Blindaje de fronteras. No entra nadie más que por las vías legales autorizadas. Segundo, todos los que estén aquí y que representan un peligro para los demás, con una patada en el culo a sus países de origen. Tercero, corte de las ayudas para empezar, a todo aquel que cometa el más mínimo delito. Usted aquí en este país no va a tener una ayuda pública, así que para su país de origen. En lugar de afrontar el problema, lo que dicen es: aceptamos la inseguridad, aceptamos que cada vez hay más incidentes en los institutos catalanes y lo solucionamos, ¿cómo? Pues poniendo un mozo de escuadra en cada instituto catalán. En lugar de cerrar el origen de los problemas, vamos a gastar dinero poniendo mozos de escuadra en los institutos. Y encima no lo han podido hacer porque resulta que inician una prueba piloto en 14 institutos y entonces el profesorado progre y separatista, que es el que tiene colonizado todo el sistema educativo catalán, dice: ni hablar, aquí no queremos mozos de escuadra en los institutos. Y ya 8 de los 14 institutos que estaban en el programa piloto han dicho que se dan de baja a los 5 días de empezar el programa. Con lo cual no va a ser posible el poner a los mozos de escuadra en los institutos a tratar de garantizar la seguridad. Con lo cual me supongo que lo que está haciendo el gobierno catalán es reconocer que va a dejar que el problema siga creciendo. No sé, hasta que empiecen a apuñalarse en mitad de las clases. En cuyo momento, pues supongo yo que lo que harán será tomar cartas en el asunto y, yo que sé, abrir una oficina contra las fake news o alguna cosa por el estilo y multar a los que informen de los apuñalamientos en las aulas.
En fin, lo de la corrupción de Pedro Sánchez, la corrupción del Partido Socialista, el fango en que han convertido la política española, pues tiene su aspecto de salseo, su aspecto de echarse unas risas. Por ejemplo, el hijo de Ábalos diciendo que se ha creado en torno a su padre un falso mito sexual. Escuchen. El hijo de José Luis Ábalos vuelve al foco para decir que se ha creado un mito sexual de su padre. Esto decía Víctor Ábalos en el programa En Boca de Todos. A saco. No sé si lo tenemos, creo que sí. Se ha creado un mito, Víctor. un mito sexual ahí, a saco. Además, Víctor Ábalos estuvo en el programa Código 10 para preguntarse qué estaba pasando en el supuesto audio de su padre con 2 chicas. Yo no sé si ahí se está acostando mi padre con 2 chicas, supuestamente, no escucha esos audios. Ya da asco ni siquiera tan solo decir que se tienen esos audios y que no se publican por ciertos valores, me parece ya reírse de nosotros. Por último, esto fue lo que dijo sobre los supuestos billetes de 500 que recibía su padre. Una pregunta, ¿tú has visto los sobres que le daba el PSOE a tu padre en efectivo o no? Los he visto en el informe de la UCO, claro, Ya, pero, las imágenes. Sí. O sea, entre tu padre y tú no había confianza suficiente para decir, mira, hijo, me han dado un ¿Físico? sobre del PSOE. No. Todo esto, pues yo sé que a don Eric le gusta estas noticias, ver al hijo de Ábalos diciendo que se ha creado un mito sexual con su padre, patatín, patatán, esas cosas, pues, en fin, tiene la cosa para echarse un jeje, jaja. Lo que pasa que ayer pues hablábamos don Eric y yo y coincidimos en que en el fondo pues todo esto es la cáscara, todo esto es hasta cierto punto la cortina de humo, porque lo importante es que toda esta patulea estaban robando como cerdos mientras los españoles morían a miles. Eso es lo fundamental. Luego ya lo de la Carlota, la Jessica, la Melissa, etcétera, todo eso es el salseo. Hombre, al hijo de Ábalos yo le diría una cosa. A mí, pues sí, me parece repugnante el que se airee la vida privada de las personas. No me importa. Mientras las personas no hagan cosas ilegales en el terreno sexual, es decir, mientras no participen en la explotación a menores, en la explotación a mujeres, etcétera, etcétera, pues a mí me da exactamente igual con quién se acueste cada uno, lo que haga, no es asunto de mi incumbencia, salvo, querido hijo de Ábalos, que lo esté haciendo con mi dinero, en cuyo caso, por supuesto que es asunto mío. Porque lo terrible es que mientras que los españoles morían a miles, el padre de usted, José Luis Ábalos, estaba echando polvos a cargo del dinero que robaba en comisiones por el tráfico con el material sanitario que la gente necesitaba para no morir. Eso es lo terrible, querido hijo de José Luis Ábalos. Y entonces ya no es tan repugnante que se airee ese tipo de grabaciones, porque lo que se está mostrando es lo que la gente hace cuando ingresa en una organización que a lo que se dedica es a mangar. Hay una cosa que me ronda la cabeza hablando de esta grabación, querido señor hijo de Ábalos, que es la fecha, porque esta grabación de la orgía de Ábalos con Jessica y con Melissa pues es en noviembre de 2018. Recuerden ustedes que la moción de censura de Sánchez contra Rajoy por la corrupción fue en julio de 2018. Por tanto, es nada más llegar a Moncloa. Ya están ahí. Dale que te pego. Metidos con todo el tema de
cómo aprovecharse del poder, cómo disfrutar de las ventajas que el poder proporcione. Por ejemplo, la de tener señoritas a tu disposición. Pero el hecho de que sea tan pronto a mí me hace preguntarme por el objetivo de la grabación. ¿Por qué lo graba Koldo? ¿Estamos, por ejemplo, ante alguna prueba iniciática? Cuando tú vas a meterte en una mafia y, pues en fin, vas a empezar a cometer delitos con otros y esas cosas, pues una de las precauciones que suele tomar la mafia es grabarte algo, grabarte un vídeo comprometido sexual, grabarte algo que en caso necesario le permita a la mafia destruirte, destruir al menos tu reputación, para que a partir de ese momento cualquier cosa que digas no le importe a nadie, porque nadie le va a conceder credibilidad, porque es la declaración de un ser despreciable que ha hecho no sé qué, o de un ser pues risible, que por tanto lo que diga da igual. Esto era una prueba iniciática, es decir, Ábalos se somete a la orgía para que se grabe, es la única duda que yo tengo. Bueno, ¿qué está pasando en Irán? Ya saben ustedes que hace un par de días Estados Unidos empezó a escoltar buques mercantes a través del estrecho de Hormuz. Irán respondió atacando a Emiratos Árabes Unidos, enviando lanchas contra los buques, enviando drones contra los barcos americanos, y Estados Unidos, lejos de tomar todo eso como una ruptura de alto el fuego y responder, pues yo qué sé, bombardeando instalaciones en Irán, ha seguido durante 48 horas actuando como si no pasara nada. Simplemente, pues lancha que se acerca, pum pum, me la cargo. Dron que aparece, pum pum, me lo cargo. Pero no ha tomado represalias. Y al mismo tiempo, Trump reforzaba el equipo negociador enviando a otro integrante más. Ya son 5 las personas que componen el equipo negociador que se tiene que encargar de acordar en Pakistán la paz. Y entonces yo me preguntaba en estos 2 días pasados, los que hayan escuchado los programas de ayer y de antes de ayer, pues serán conscientes. Yo me preguntaba qué está pasando por debajo, porque una cosa es lo que vemos y otra lo que por debajo estén hablando las dos partes. Y la no reacción de Estados Unidos a los ataques de Irán, pues a mí lo que me decía era que es que las negociaciones iban bien. Bueno, pues Trump suspende la operación de escolta de barcos en Hormuz a petición de Pakistán. Con lo cual, pues parece que la negociación sigue y que la negociación avanza. El presidente Donald Trump ha anunciado la suspensión temporal del llamado Proyecto Libertad en el estrecho de Hormuz, al considerar que se han producido avances significativos hacia un posible acuerdo de paz con Irán. En un mensaje publicado en Truth Social, Trump explicó que la decisión responde a varios factores: la petición de países como Pakistán, los resultados de la reciente campaña militar y el progreso en las conversaciones con representantes iraníes. Según detalló, aunque el bloqueo en la zona seguirá en vigor, el operativo que facilitaba el paso de buques, conocido como Proyecto Libertad, se detendrá durante un periodo breve para comprobar si las negociaciones pueden culminar en un acuerdo definitivo. El anuncio inesperado llega en un momento en el que el tráfico marítimo en este punto estratégico para el suministro mundial de petróleo comenzaba a recuperarse. En las 24 horas previas, al menos 11 embarcaciones lograron cruzar el estrecho bajo esta iniciativa, una cifra notablemente superior a la del día anterior, cuando solo 2 barcos pudieron transitar por la zona. Bueno, pues lo dicho, parece que las negociaciones en Pakistán estuvieran avanzando. ¿A qué está jugando Irán? Pues según algunas informaciones, en estos momentos habría una ruptura dentro del régimen y el poder civil, es decir, el presidente iraní, pues estaría echando la culpa a los sectores ultramontanos de la Guardia Revolucionaria de esos ataques contra los buques que cruzan por Hormuz. Bueno, o puede ser que están jugando a poli bueno o poli malo, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que si tienen alguna esperanza de a Trump
engañarle en una negociación, pues creo que todavía no se han enterado de con quién están jugando. Vamos a ver qué es lo que sale en los próximos días de Pakistán. Pero ya está apuntando el gobierno americano al siguiente objetivo, que es Cuba, donde muy posiblemente podamos ver cómo el régimen empieza a desmantelarse sin ni siquiera a disparar un tiro. En Venezuela hubo que disparar alguno, en Irán se han disparado muchos, en Cuba no va a hacer falta. Ayer Marco Rubio habló sobre el tema cubano. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, endureció su discurso sobre Cuba al asegurar que el régimen ha fracasado no solo por su modelo comunista, sino también por la incompetencia de sus dirigentes, y advirtió de que la situación en la isla podría cambiar pronto. Su modelo económico no funciona y quienes están al mando no saben cómo arreglarlo, y no solo porque sean comunistas, sino porque son comunistas incompetentes, afirmó. Rubio defendió que la salida pasa por un cambio político y recordó que Cuba ya no cuenta con los subsidios que durante décadas recibió de la Unión Soviética y después de Venezuela. Horas antes, Rubio se había fotografiado en Miami junto al jefe del Mando Sur, el general Francis L. Donovan, ante un gran mapa de Cuba durante la Conferencia de Jefes de Misión 2026. La imagen generó especulaciones sobre un posible mensaje hacia La Habana, aunque el propio Rubio negó que implicara ninguna operación y aseguró que el mapa estaba allí porque la isla forma parte del área del Mando Sur. Bueno, pues tiene toda la razón Marco Rubio. Solo hay una cosa peor que un comunista, que es un comunista incompetente. Y el gobierno cubano es un gobierno comunista, además formado por una panda de incompetentes. Cuba está en estos momentos en una situación económica catastrófica. Y Cuba está en una situación económica catastrófica porque Cuba no tiene ni con qué comprar gasolina. Cuba no produce petróleo. Cuba no tiene riquezas naturales, tiene riquezas de las que el hombre puede explotar con su trabajo. Por ejemplo, el azúcar. Pero si tú metes 70 años de socialismo, destruyes la propiedad privada, transformas al final todo en una burocracia comunista incompetente, pues hasta el azúcar escasea en Cuba. Cuba, para poder tener petróleo, tiene que comprarlo o que se lo regalen, que era lo que estaba pasando hasta el momento. Primero con Rusia, después con Venezuela. El petróleo venezolano gratis ya se acabó, con lo cual en estos momentos Cuba no tiene con qué alimentar ni siquiera sus centrales eléctricas. Y por eso Cuba tiene apagones pues que duran prácticamente todo el día, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, ¿va el ejército de Estados Unidos a desembarcar en Cuba? Lo dudo. No les hace falta. Basta con esperar a que el gobierno caiga. Y caerá. Y veremos Cuba libre. Bueno, vamos con don Francisco Carrera para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Francisco. Sí, ¿qué tal? Saludos y muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Vamos, como cada mañana, a repasar algunas de las noticias que ya están disponibles en la portada de la Gaceta. Vamos a empezar por esta información que firma nuestro compañero Unai Cano. Los inmigrantes magrebíes perpetran más del 70% de los delitos violentos en el País Vasco, pese a representar solo el 1,7% de la población. Todas las cifras, todos los datos detallados en esta noticia en gaceta.es. También en portada está otra información de nuestro director Agustín Benito. El gobierno de Salvador Illa blanquea la violencia y la delincuencia magrebí y pide evitar conceptos como terrorismo islámico para no estigmatizar. Más cuestiones que pueden leer ya también en gaceta.es. Esta que tiene mucho que ver con el deporte del fútbol. El exentrenador del Real Madrid, Fabio Capello, revela su evolución política. Voté a Berlusconi y ahora a Giorgia Meloni. Son declaraciones del ex entrenador madridista. También podemos leer otras declaraciones, en este caso del candidato de Vox, Antonio Sevilla. En las próximas elecciones andaluzas dice que en Málaga faltan muchas infraestructuras. El Partido Popular y el Partido Socialista tienen totalmente abandonada
a la provincia. Y un último apunte, más de 50 expertos advierten de que el plan de vivienda de Bruselas agravará la crisis y favorecerá a los inversores. Como siempre, les recordamos que tienen a su disposición la sección de opinión, hoy con Enrique García Máiquez, también con Hughes y con Rafa Nieto. No se pierdan sus columnas y también les recomendamos evidentemente la viñeta de la Iberosfera de Santi Orue. Hoy se centra en Senegal, en las patrulleras y en el gobierno de Sánchez, así que si quieren saber cómo termina la historia, les recomendamos que entren ya en gaceta.es. Esto es todo por nuestra parte, les mandamos un saludo desde la redacción de la Gaceta, que tengan un muy feliz miércoles. Muchísimas gracias, don Francisco. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias de las 8.